Nuestro segundo bloque. El año pasado se desarrolló en Mar del Plata un congreso de silo bolsa, el primero en su especie a nivel mundial, y en este bloque nos vamos a referir a dos cuestiones bien específicas: los forrajes conservados por un lado y la posibilidad de conservar arroz en silo bolsa en las regiones donde se produce fundamentalmente en el litoral. Pero vamos a comenzar con un especialista vinculado al forraje conservado. Esto nos decía Francisco Santini. La bolsa de plástica viene introduciéndose ya hace aproximadamente 10 años de una forma muy importante. O sea, estamos hoy prácticamente que el 70% de los silos que se hacen en el país con destino a silajes, tanto sea de maíz, de sorgo, de verdeos de invierno o de pasturas, se usan las bolsas plásticas. O sea, solamente está quedando alrededor de un 30% donde se está trabajando con silos aéreos, que en general son los silos de mayor tamaño, pero el resto se está poniendo en bolsas plásticas con mucho éxito. Específicamente, ¿qué consideraciones hay que tener para elaborarlos correctamente con la diversidad de materias primas que usted menciona? Bueno, lo principal acá son 2 o 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta si hablamos del material que vamos a introducir dentro de la bolsa plástica. Uno es el porcentaje de humedad con que vamos a estar trabajando, con silos de maíz o silos de sorgo, entre 33 y 35%. Se ha aumentado el contenido de materia seca en los últimos años para lograr mayor cantidad de grano y mayor cantidad de almidón. Con pasturas o verdeos también tendríamos que estar trabajando en el mismo orden de humedad con premarchitado, llegando casi hasta 40% de materia seca con el objetivo de concentrar hidratos de carbono solubles para el proceso fermentativo. Y después también se está introduciendo ya hace un par de años atrás el uso del silo bolsa para guardar subproductos industriales como los DDG o las bulandas de sorgo y de maíz, con el objetivo de poder preservarla en el establecimiento por un mayor tiempo que directamente depositándola directamente al suelo, ¿no? Santini se refirió a la confección del silo forrajero. Bueno, como yo comentaba, los factores importantes son la humedad, el tamaño de partícula con que vamos a estar trabajando nosotros en ese silo, que buscamos entre 6 y 1 centímetro, aproximadamente 6 milímetros a 1 centímetro. Y el otro punto importante es la compactación. O sea, nosotros tenemos que lograr un nivel de compactación con el objetivo de eliminar el oxígeno, que es el principal enemigo de un proceso fermentativo que requiere de dióxido de carbono, o sea, la ausencia de oxígeno. Es entonces estos componentes que yo hablaba, el tamaño de partícula y la compactación, que en el silo bolsa logramos valores que están entre 180 y 220 kilos de materia seca por metro cúbico. Eso elimina totalmente el oxígeno, nos permite realizar un proceso fermentativo que va a utilizar los hidratos de carbono soluble que tiene el material, tanto sea de maíz, sorgo o pasturas en general, a ácido láctico, que hace que el pH disminuya, y ese proceso de caída de pH disminuye el crecimiento, realmente elimina el crecimiento de cualquier tipo de microorganismos, bacterias, hongos o levaduras dentro de esa masa de forrajes. Y también hablamos con Santini de los aditivos bacterianos. Bueno, hoy se está utilizando mucho todo lo que son aditivos sobre todo bacterianos, y buscando lo que llaman bacterias homofermentativas, o sea, que son las bacterias que generan ácido láctico. Eso lo que va a generar es un más rápido proceso de fermentación y caída de pH por generación de láctico. Y también se está utilizando otro tipo de bacterias que son heterofermentativas, que tienen que ver más que todo con la estabilidad aeróbica en el proceso de extracción del material, que también es un punto crítico para evitar pérdidas. Ahí estamos trabajando con Lactobacillus buchneri, que lo que hace es convierte el láctico en acético, y el acético es un altamente inhibidor de las levaduras, que son los que generan no un proceso de fermentación secundaria porque no hay oxígeno, sino un proceso de las levaduras oxidan y generan alcohol. Bueno, el ácido acético elimina o disminuye la población de levaduras, y entonces mantenemos ese forraje fresco, no se calienta, tenemos menores pérdidas, o sea, de energía y de proteína que van a dar directamente al animal que lo va a estar consumiendo, y no la atmósfera como pérdidas intangibles que muchas veces tenemos en cantidad. Finalmente, Santini recordó los inicios del embolsado de granos.
Nosotros comenzamos a trabajar con esto hace muchos años con gente de Tandil, Martínez Taneque específicamente, embolsando forrajes. Lógicamente los de grano comenzaron antes que nosotros en ese proceso, pero trabajamos juntos. Yo conocí la tecnología del embolsado en Estados Unidos cuando me hice mi doctorado en la década del 70, o sea que ahí ya se utilizaba para ensilar sobre todo maíz, que es una de las principales fuentes de energía para los vacunos, para carne y para leche. Con Ramón Hidalgo de la Universidad Nacional del Nordeste hablamos sobre embolsado de arroz. En forma conjunta con el doctor Pozzolo de INTA, desde el año 2000 que estamos trabajando en conservación de arroz. Argentina es pionera en conservar arroz húmedo a distintas humedades. Eso ha ayudado en gran medida a lo que es el cuello de botella del secado, fundamentalmente, porque se puede secar hasta 16%. El arroz es un grano que a acopio va con mucha humedad, más del 20% de humedad, por lo tanto sí o sí se debe secar. Y en ese caso secarlo a 16% y no a 12%, como es la humedad base cámara, ayuda muchísimo. Se lo lleva a bolsa y después, fuera de época de cosecha, se puede hacer ese resecado. Lógicamente con eso hay un incremento de posibilidad de secado en tiempo y forma. Hidalgo se refirió al manejo de arroz en silo bolsa. Hay dos puntos claves a tener en cuenta, que el silo bolsa es utilizado como un silo buffer, donde el arroz húmedo a 16% de humedad y con 38 grados de temperatura de la masa granaria, al ingresar a bolsa se produce un temperado y eso hace de que aquellos granos que están fisurados vuelvan como a soldarse. Por lo tanto hay un incremento de granos enteros, pero también es cierto que el mecanismo alimentador de las extractoras para sacar el grano de la bolsa es a través de tornillos sin fines que generan un daño mecánico al grano. Si esas extractoras se podrían buscar alternativas, que ya la hay, que la hemos estudiado, semineumáticas o neumáticas, ese incremento de grano entero se podría también llevar hasta el propio secado. Lógicamente que ese incremento se puede pagar con creces todo lo que es el costo del secado propiamente dicho. Y también consultamos a Hidalgo sobre calidad de arroz en silo bolsa. Cuando se almacena arroz con humedades de 16%, todos los estudios que hemos realizado del año 2000 a la fecha dan un indicativo que por 4 meses ese arroz no pierde calidad. Lógicamente que es necesario hacer un monitoreo para ir controlando la calidad del grano. Una de las alternativas es el incremento de la concentración de CO2 en bolsa, y eso hace de que haya una actividad biológica, por lo tanto eso es sinónimo de alguna presencia de algún insecto o algo que podría estar afectando a la calidad del grano. Arroces con mayor humedad, 18-20%, los estudios indican que no más de 60 días pueden conservarse y con un incremento en todo ese control que lo estoy comentando. Y arroces base cámara, 12% de humedad, sin mayores controles, se puede conservar por un año sin inconveniente en la calidad de la masa granaria. Hacemos la pausa, ya regresamos. En instantes, novedades en ganadería de precisión.